Buenos días a todos, buenos días señoras y señores, saludo respetuoso para todos ustedes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, pues las empresas públicas, no es noticia, pues no, con semejante abundancia de burócratas que no quieren ser ni tocados con el pétalo de una flor, con componentes de gasto público no vamos a poder cumplir el programa anunciado por la señora ministra de Economía y Finanzas en un enredado programa que no le permitió a el compañero Carrión, Andrés, pues, ¿cómo está mi general? Muy buenos días. Gusto de verle a usted también. Bueno, ya comentaremos. Empresas públicas pierden por millones. Gobierno tuvo que inyectar 356 millones a estas instituciones estatales en el año 2017 para sacarlas, digamos, a flote. El resultado de las operaciones de las empresas públicas terminó en números negativos en el año anterior. 86 millones. Y los ingresos bajaron y se aproximaron a los 12,000 millones. ¿Cómo es esto? 361 millones menos que el año anterior, según cifras oficiales. El partido de gobierno se encuentra localizado en la burocracia ecuatoriana en su mayoría. No me cansaré de repetirlo. Acabado la clientela, la fuente clientelar, estarían acabadas las ideas ideológicas que son de otro matiz, pues tienen que ser más bien principios ideológicos que uno abriga. Pero en fin, todos tenemos derecho a trabajar. El tema es que no tenemos un modelo y una empresa privada que también arriesgue, compita, emprenda. También hay que decir del otro lado, quieren todo en una especie de charol, ¿no? Y de oro, no de lata, ni peor de plata. Ellos quieren todo, 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 todo. Estímulos. Sí tienen estímulos. Han hecho fortunas también paralelamente en estos últimos 10 años. Las empresas privadas, grupales, casi monopólicas, sí. Bueno, esto quería yo simplemente indicar que nosotros no estamos de acuerdo ni con la una ni con la otra postura. El país está por delante y hay que salvar es la economía que se ha encargado a fuerza de tanta ratería. Y esta información que desprende el artículo Entrevista de Focus, en donde Francisco Huerta Montalvo señala que el correísmo mantenía convivencia con el narcotráfico. Pancho Huerta lo dice sin ambajes. Si antes no se desató la violencia en la frontera, como en los actuales niveles, fue porque en el anterior gobierno habían complicidades con el narcotráfico. Y este momento la crisis es muy grave. Y la manera de encontrar la salida es con unidad nacional, contando con las autoridades competentes para cargos sensibles. La situación en la frontera norte parece que se escapa de las manos. Atentados con bombas, secuestros de periodistas, violencia
y el gobierno no da señales de tener luces claras para manejar la crisis. Vean ustedes, señoras y señores, nos mantenemos con el mismo guión estratégico ya por cuántos meses, no cuántas semanas. Yo diría con cuántos años, pero digo, desde que hace cuántos días los compañeros fueron secuestrados, nos mantenemos, ya son 14 días, gracias compañero. Y los narcos meten al país en dilemas aterradores. Aquí José Hernández se luce mencionando cómo ha pasado usted, mi general. El secuestro de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra de Diario El Comercio cambió de un solo golpe la realidad diaria del país. O estábamos acostumbrados también, compañeros pelagatos, o estábamos acostumbrados. Bueno, pero el artículo de Pepe Hernández dice, que ya mismo está con nosotros, dice, desde el 26 de marzo, los 3 empleados del comercio, 2 periodistas y un conductor, se han convertido en el símbolo de la libertad de expresión, símbolos también de un país encadenado por delincuentes. El gobierno, que solamente tenía problemas políticos y económicos, ha sido puesto de pronto ante una de las mayores amenazas de seguridad de la región. ¿Cuál es esa amenaza? La mayor en la región. El narcotráfico. El narcotráfico. La opinión ahora sabe que ese mercado controlado por carteles que matan, son carteles asesinos, no es una realidad distante, es un hecho que ha estado escondido y que afecta la vida cotidiana de muchos ecuatorianos en el norte del país, pero también en Manabí y en el sur. Y las Fuerzas Armadas y la policía saben ahora que esa ya no es una guerra ajena y que, a pesar de lo que se diga, no están totalmente armadas, no están totalmente preparadas para hacer frente. Todo el país se encuentra de un golpe, nos encontramos ante dilemas que no han cotejado en forma tan dramática y en medio de las cuales hay vidas en juego. Este momento, 4 dilemas aparecen en la circunstancia, en el escenario: mostrar la realidad o evadirla, aceptar el problema o derivarlo, negociar con los delincuentes o no negociar, presionar más o presionar menos. Esto dicen o opinan los compañeros 4 pelagatos. Aceptar el problema, pero primero mostrarlo con todas sus realidades, sin evadir nada. Aceptar el problema o derivarlo. ¿Qué significa militarmente? Mi saludo muy cordial para mis invitados. Lo haré este mismo instante. José, bienvenido. Muy buenos días. El periodista José Hernández, de la plataforma informativa y de opinión Los 4 Pelagatos, nos acompaña esta mañana. Tenemos una agendita, ahí estamos bien. Me acompañan el general Ernesto González, ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, el señor general don Osvaldo Domínguez, ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y el respetable periodista José Hernández. El tema es claro: seguridad en la frontera norte. ¿Cuáles son los dilemas en que nos han metido a los ecuatorianos? Dilemas aterradores, además, según su
definición o calificación, José. Y bueno, este dilema uno, mostrar la realidad o evadirla, ¿cómo la convalidamos? Como un fenómeno complicadísimo de resolverlo. El 2, aceptar el problema o derivarlo. El 3, negociar con los delincuentes o no negociar. Y 4, presionar más o presionar menos. El diario oficialista, el diario El Telégrafo, me parece que esta antevíspera, ¿no? El viernes, sí, el viernes fue. Un titular de primera plana gigantesco que aquí le comentamos brevemente, ¿no? Yo dije en este fin de semana y advertí a los compañeros, construimos una estrategia informativa para el caso de que nos iban a anunciar ya una acción contundente. Y creo que hemos estado más que engañados. Pero qué lindo hombre el que refirió esto. No de la prensa. Seguramente fue alguien que le dijo, pónganme en primera página, señores del Telégrafo. Don Francisco Borja, ¿quiénes más están ahí? Los compañeros Francisco Borja, el jefe de medios públicos. A ver, pero me da... Sí, el doctor Michelena, exactamente. Compañero Michelena. Y le ponen, pues, se las cosas, o no les importa, o se la... Yo digo, con esto, qué peligroso para nuestros compañeros secuestrados, les dije a ustedes, ¿recuerdan? ¿Cómo van a poner este titular gigante? Les tenemos sitiados, o las Fuerzas Armadas, así decía el titular. El compañero no encuentra. Las Fuerzas Armadas les mantienen sitiados a los jóvenes. Sí. Y Huacho está ya complicadísimo. Huacho está tranquilo y se turna. Como está abandonado el territorio colombiano también, no quieren saber absolutamente nada. No me cansaré de referir que es una estratagema del Palacio de Nariño, que no quiere involucrarse, no quiere disparar una sola bala, no quiere hacer José el más mínimo esfuerzo y recorrido para perseguir en caso de que estén en territorio colombiano. Si están en territorio ecuatoriano, como afirman todas las autoridades, inclusive el caballeroso fiscal de la nación colombiana, en el cual yo creo, parece ser un señor de buena formación, pero es un funcionario, pues es un fiscal que tiene que decir, aquí no hay nada de lo que parece, nosotros no los tenemos aquí. Entonces, al Ecuador le meten en dilemas aterradores, está perfectamente identificado el problema. Incluso los periodistas tenemos dilemas y tenemos que venir pensando todo el camino, qué hacer, qué decir, qué silenciar, qué actuar con calma, pese a que tenemos evidencias de una actitud incomprensible que no saben qué hacerse, podríamos decir los periodistas, pero quién sabe que las estrategias estén bien diseñadas y que los desesperados puedan ser del otro bando. Me temo. Mostrar la realidad o evadirla, aceptar el problema o derivarlo para otra fechita, negociar con los delincuentes o no negociar, presionar más, presionar menos. ¿Cómo nos explica José Hernández? Retomando la información para los oyentes
de que aquí se encuentran dos distinguidos militares que comandaron la FAE, que comandaron el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y ellos son, señoras y señores, Osvaldo Domínguez. Estamos ya con Bogotá, por favor. Osvaldo Domínguez y José Hernández. ¿A quién he invitado yo, mi querido José, distinguidos señores generales? A Luis Villamarín. Tenga la bondad, José. Buenos días, Gonzalo. Señores generales, también muy buenos días a sus oyentes y gracias por la invitación, Gonzalo. Yo creo que primero me parece que este es un tema complicado, delicado y es una situación muy compleja. Yo no creo que aquí haya estrategias, digamos... Como para comentarlas. Sí, o sea, tenemos que, hay que hay estrategias, pero no me parece que... Debemos entrar a analizarlas. Sí, Gonzalo, sí hay que entrar a analizarlas, pero me parece que la situación es muy compleja. Eso quiero anotar. Me parece que la situación es complejísima porque lo que tendríamos que partir es de ver si la situación arranca ahorita o la situación estaba ahí. Y eso me parece que eso cambia absolutamente, no solo el diagnóstico, sino absolutamente la percepción de la opinión, la estrategia política y la estrategia, obviamente, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, me parece que evidentemente que eso, yo mantengo que la situación estaba ahí desde hace mucho tiempo. Y eso, Gonzalo, lo quiero referir, que en 2009 nosotros en Vanguardia hicimos una nota de 8 páginas y ya habíamos puesto en el titular de la tapa, Ecuador perdió el norte. Y eran 8 páginas de reportería después de haber estado algunos días en la región. Caminamos toda esa zona, Mataje, San Lorenzo, etcétera. Caminamos, hablamos con la gente, hablamos con los militares, hablamos con la policía y evidentemente que la situación era muy complicada ya en 2009, Gonzalo. En 2009 hicimos 8 páginas en la revista Vanguardia sobre el tema y eso significa, Gonzalo, que la situación era ya absolutamente complicada. Esto lo sabía Javier Ponce, que era ministro de Defensa, lo sabía Miguel Carvajal, que era ministro de la Seguridad Interna y Externa, lo sabían, y ellos en ese momento absolutamente ayudaron a que estuviésemos en el sitio y a que habláramos de la situación. Entonces, me parece, y ahora, ¿podríamos decir que esta es una situación del gobierno del presidente Correa? Tampoco. Esa situación también venía de atrás. También venía atrás. En el 2005, en Vanguardia, hicimos una nota sobre la guerrilla en Ecuador, Gonzalo, sobre las FARC en Ecuador. ¿Y qué estaban haciendo las FARC en Ecuador? Entonces, a mí me parece que primero la situación hay que enfocarla en el tema de que esto no arranca y entonces a mí me parece que ahí sí hay un problema porque estamos hablando y el gobierno de alguna manera está cayendo en esa trampa de decir, bueno, esto es un coletazo del tema de la paz en Colombia. O sea, que se agrave, eso es otra cosa, pero que la situación estaba, eso es una realidad. 1. 2, Gonzalo, me parece que cuando se dice, y esto es muy complicado y por eso hablo yo en esa nota de los cuatro dilemas, es porque efectivamente este secuestro, el hecho de que haya 3 personas, ¿no es cierto?, 2 periodistas y un ciudadano, 3 ciudadanos del diario Comercio, que estén secuestrados en la región, significa y que de alguna manera ya se les haya dicho y ellos hayan comunicado que hay una suerte de canje que está sobre la mesa, una suerte de canje entre sus vidas y la liberación de unos delincuentes que están en este momento presos. Empezamos a ver que la situación es realmente comprometedora no solo para el gobierno, para el país. Esto es una situación complicada para el país. Ahora, esto como tiene tantos ángulos, Gonzalo, está también evidentemente la situación del lado de Colombia. Si no hay, evidentemente, si no ha habido soberanía sobre la franja, sobre la frontera, porque Colombia se ha dedicado efectivamente a ganar soberanía en otros sitios que eran más céntricos de Colombia. Hay que anotar que efectivamente la paz lo que ha complicado es que efectivamente saca la guerrilla de zonas más céntricas, por decirlo así, con respecto a la frontera,
y que empuja a todos estos delincuentes hacia la frontera, evidentemente que esto agrava el problema. Sí. Pero habría que preguntar también, Gonzalo, ¿en dónde en este momento está la soberanía del Ecuador sobre su frontera? Habría que preguntar dónde exactamente están las fuerzas militares. Porque y ahí, yo ahí tengo por eso digo, Gonzalo, una fuente que está a este momento en condiciones de poder afirmar lo que usted menciona. Fue invitado por la cadena NTN este fin de semana y desarrolló nuevas hipótesis y reflejó una verdad con toda fuerza, con un discurso de narrativa potente. Ese es el coronel Luis Villamarín, que tiene un apellido colombiano, ecuatoriano, colombiano. Villamarín es coronel de ejército o de policía, me parece, tengo entendido. Ojalá se pueda identificar claramente. Señor coronel, cuando yo le escuché en la cadena NTN, me aficioné de invitarle. Apenas nosotros logramos realizar la correspondiente indagación, le ubicamos en la ciudad de Bogotá y usted muy gentilmente nos comprometió, y aquí está por línea telefónica desde la capital colombiana. Esto, coronel, nos permite rescatar para la ciudadanía ecuatoriana, para la institucionalidad ecuatoriana, las dos versiones, las dos interpretaciones del momento. Mi pregunta sería, Colombia de años atrás, que usted debe haber estado en ejercicio de sus funciones, ahora está en situación de pasivo, creo entender. ¿Sabía a ciencia cierta que Nariño, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, en el caso nuestro, en el caso ecuatoriano, íbamos a ser afectados por esta especie de empujón que inauguró el presidente Uribe, empujando a estas fuerzas que se dedicaron a filo de frontera a sembrar la planta verdaderamente maldita para todo el universo, para toda la humanidad, y apuntalar, digamos, los grupos guerrilleros de las FARC. Estas decisiones posteriores y luego lo que ha quedado, van a comentarla. Pero la parte colombiana, ustedes han empujado y han abandonado y han dejado en manos ecuatorianas. ¿Cuál es la realidad que usted nos puede hacer ver y sintonizar este momento de lo que hace Colombia desde el lado policial y desde el lado militar? ¿A qué están dedicados? ¿Qué conocimiento tienen de la presencia de Guacho, a quien le atribuyen nacionalidad ecuatoriana, pero con doble propósito, naturalmente? Que ellos están en nuestro territorio y que el comandante en jefe de esta decisión de las FARC es ecuatoriano. Entonces nos dejan en nuestras manos. Un poco de esto conversaron ustedes este fin de semana en NTN. Coronel, buenos días. Le saludamos conjuntamente con el periodista José Hernández y los señores coronel, los dos generales Ernesto González, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Osvaldo Domínguez. Usted tiene la palabra, Luis Villamarín, coronel de policía colombiano. Tenga la bondad, Bogotá, hable. Buenos días, señor. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para el doctor Hernández y la señora generales González y Domínguez. Realmente, le quiero aclarar, no soy coronel retirado del ejército, perdón, de la policía, soy del ejército. Del ejército, bienvenido, muchas gracias, mil perdones. Realmente, el problema es muy largo. El problema en la frontera binacional del terrorismo colombiano y el narcotráfico viene desde mucho más atrás, y coincido con el doctor Hernández en que no viene solamente desde la época de Correa. Eso reventó en la época de Correa. Tampoco fue el presidente Uribe el que destapó el problema. Mire, yo recuerdo, yo era subteniente en el año de 1981, y un grupo terrorista que llamaba el M-19
al cual pertenece el señor Petro, que está de candidato a la presidencia de la República, tomó por asalto la capital del Putumayo en límites con el Ecuador, el departamento del Putumayo. En ese tiempo era la intendencia del Putumayo. Y en la persecución que les hicimos, cruzaron la frontera y las fuerzas armadas ecuatorianas ayudaron a capturar, los bandidos se entregaron allá y estos fueron juzgados en Colombia, pero llegó el presidente Belisario Betancur y lo sacó de la cárcel y no pasó nada. Eso fue en el año 81. Posteriormente, las FARC se asentaron en el Putumayo y comenzaron los cultivos de coca. Y el problema, como lo decíamos en NTN, y lo conocen muy bien los señores generales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que están allí presentes, el doctor Hernández, que es un investigador, es que la frontera nuestra con el Ecuador, pues realmente es una frontera teórica, diría yo, porque las comunidades van y vienen, porque somos un pueblo hermano, porque la delincuencia se ha sentado allí y se pasa de un lado al otro de la frontera, y entonces muchos oportunistas han aprovechado para echarle la culpa o a Colombia o al Ecuador cuando realmente el problema es conjunto y es un problema mucho más grave de lo que parece. ¿Por qué les califica de oportunistas? Porque es que cuando vienen los problemas políticos de un lado o del otro, entonces aprovechan para echarle la culpa a la oposición o echarle la culpa al otro. Y por ejemplo, en el partido del señor Correa, en el partido de Alianza País, hay una connivencia con el terrorismo porque hay mucho comunista. Y los comunistas quieren ver a Colombia gobernada por el socialismo del siglo XXI. Y en ese eje que formó el señor Chávez con Correa, con Morales, con Ortega, era una manguala terrible contra Colombia para colocar el comunismo aquí porque soñaban ya que Fidel Castro gobernaría desde Cuba toda Latinoamérica. Pero volviendo al punto concreto de la presencia de las FARC en la frontera, es exagerado decir o que Colombia no cumple con controlar la región, como decía Correa, que Colombia, que el Ecuador limitaba por el norte con las FARC y no con Colombia, o decir que el Ecuador no ha hecho, porque eso no es cierto. Por muchos años ha habido cooperación. Hay que reconocerlo que cuando sucedió el problema de la muerte de Raúl Reyes, hubo una especie de desconfianza en las fuerzas militares de Colombia, porque el general René Vargas hacía parte del equipo de Correa, porque en la finca de propiedad de él vivía Raúl Reyes con todos los lujos. Y porque este señor luego fue embajador en Venezuela y en lugar de defender la institucionalidad y de defender a nuestras fuerzas militares, porque estoy seguro que si un militar colombiano se encuentra con un ecuatoriano, con un peruano, nosotros compartimos el mismo criterio de defensa de la nacionalidad, de defensa de la libertad, y nos aparece el general Vargas apoyando al terrorismo comunista, pues eso fue una cosa que caló muy mal en las fuerzas militares colombianas. Vargas cambió radicalmente, mi coronel, porque él, antes de esto que en realidad yo certifico, el general Vargas decía y acusaba a Colombia de que nos empujan todo hacia el Ecuador y que ese era, digamos, el plato fuerte de estrategia colombiana. Eso decía antes. Luego, cuando plegó al gobierno de Correa, las cosas cambiaron totalmente y yo ya le comencé a desconocer desde el punto de vista de sus versiones, ¿no? Tenga la bondad, continúe, coronel. Bueno, entonces, aquí hay un punto importante antes de lo de Correa, que es, por ejemplo, en el año de 1996, yo todavía estaba en servicio activo y me tocó ir a hacer la investigación allá en Putumayo, cuando el asalto a la base de las Delicias, y resulta que determinamos que el asalto fue planeado, preparado, en el mismo sitio donde murió Raúl Reyes, ahí en Sucumbíos, en la zona de Angostura, ahí estuvo tiro fijo con Joaquín Gómez. Ahí cayeron los documentos, cayó hasta el video en esa época, que lo prepararon allí, porque es que eso queda a 2 kilómetros adentro de la frontera, es una selva intensa, y en ese tiempo era más selva, y los terroristas podían pasar en una lancha de un lado al otro del río y eludir la presencia militar colombiana. Bueno, lo segundo es que cuando fue capturado Simón Trinidad en el Ecuador, las FARC le mandaron un comunicado que fue público, muy preocupante, al presidente Lucio Gutiérrez, que le decían que respetara los convenios. O sea que había personas del gobierno de Lucio Gutiérrez que estaban hablando con las FARC. Posteriormente, cuando sube el señor Correa, entonces vino todos esos desaires contra Colombia a echarle la culpa que la fumigación de los cultivos afectaba al Ecuador,
y no a los colombianos, cuando eso no es cierto, afectaba por parejo a todas las comunidades, pero él quería era armar el problema, armar un caso, y de hecho demandó a Colombia por la fumigación de los cultivos ilícitos. Además, tuvo un desaire horrible con el presidente Uribe, que fue en su posesión como presidente, ustedes recuerdan, que mandó colocar las banderas de todos los países normales, como son el tamaño de las banderas y como corresponde al protocolo, y la de Colombia mandó colocar una banderita chiquita, haciéndose el desentendido cuando eso es una ofensa. Sin embargo, el presidente Uribe fue muy caballero y no le dijo nada, pero fue una ofensa para el pueblo colombiano. Después, pues vino ya el caso de que se detectó que el señor Aizala, el muchacho este que era cerrajero en el Ecuador, era un estafete de los terroristas, y que la señora María Augusta Calle, que es una diputada de Alianza País, realmente era el enlace de los terroristas en el Ecuador, y era la que les organizaba ahí en el Ágora de Quito. Organizaron un evento donde vinieron terroristas mexicanos, chilenos, argentinos, y a esos sujetos los siguieron gracias a la colaboración de algún sector de las fuerzas militares ecuatorianas, a la inteligencia colombiana y a la inteligencia de Estados Unidos, no se puede negar, y por eso este terrorista fue abatido en territorio ecuatoriano. Cuando ocurrió esto, entonces el señor Correa lo que dijo fue que Colombia había invadido al Ecuador. Colombia no invadió al Ecuador, Colombia atacó a unos terroristas que desde el Ecuador, con la venia del gobierno ecuatoriano de turno, hacían daño en Colombia. Pero el problema ya estaba en toda la frontera, en Tumaco. Los señores generales conocen bien la zona, saben de lo que ocurre allí. Hay una serie de islotes, de islas, hay mucha selva, hay mucha zona tropical de selva, y ahí hay cultivos de coca en ambos lados de la frontera, no es en uno solo. Y hay muchachos del Ecuador y de Colombia que trabajan allí por la necesidad, por la situación geográfica, por los nexos históricos, o porque son descendientes de las etnias indígenas que habitaron esa zona, o porque son afrodescendientes, y porque la frontera ha sido abierta, y porque desafortunadamente la delincuencia se ha movido de lado a lado. Mi coronel, Entonces, ahora tenga la bondad usted de escuchar sabiamente, como ex comando del ejército colombiano, lo que van a describirle de dos épocas ciertamente diferentes, pero que cubren el espectro histórico, el señor general, perdón, el señor general, sí, Osvaldo Domínguez, y el señor general Ernesto González, este último ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Domínguez, en cambio, ocupó la comandancia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Son militares de esencia, y vale la pena también su versión para que se beneficien todos los oyentes de ambos países en cuanto al esfuerzo que está haciendo Radio Democracia para ubicar la verdad. Tenga la bondad, general Domínguez. Buenos días, muchas gracias, Gonzalo. La verdad es que yo quisiera proponer que, en honor al problema, que es un problema bastante grande, procuremos ser lo más objetivos y prudentes posibles. Creo que la visión expresada por el coronel, a quien le mando mis saludos desde Colombia, coronel Villamarín, no es nada más que la visión con la cual los ecuatorianos debemos mirar la situación. Eso se llama realismo político. Yo no comparto el criterio de que el problema es un problema conjunto. Es un problema de Colombia que hoy estamos los ecuatorianos enfrentándolo, no de la mejor manera, porque no hemos sabido prepararnos adecuadamente. Simplemente hay fechas importantes que debemos recordar. Teníamos una amenaza orientada perfectamente dentro de una estructura militar frente a un tipo de enemigo absolutamente diferente. Eso culminó en el año 95 con la firma de la paz, una desorientación de la misión militar. No se consideró ni siquiera el presupuesto adecuado de las Fuerzas Armadas, porque estos son hechos. Yo preferiría no hacer especulaciones ni generar hipótesis. Quisiera tener hechos que nos hagan entender por qué estamos en la situación en la que estamos. En el año 2000 se empezó a disminuir el presupuesto de las Fuerzas Armadas a través de la suspensión de las regalías. Se habló de que no teníamos misión definida. Del año 2000 al año 2005 empieza todo un problema de falta de definición con
con una cantidad, con una inestabilidad política importante. Y entonces, a partir del año 2007 viene un nuevo gobierno que no solamente disminuye a las Fuerzas Armadas, sino que trata de cambiarles hasta su estructura misma. Su misión. La misión no existía, pero la estructura de los mandos, la jerarquización. ¿Y qué es lo que hace? Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas con el mayor respeto, burocratizadas. Han perdido el norte de ser comandantes operativos y han pasado a ser, en muchos de los casos, y lo digo con interés y con dolor, burócratas con uniforme. Consecuentemente, estas Fuerzas Armadas son hoy el resultado de un manejo miserable. Porque hoy el Ecuador está viendo la necesidad de que las amenazas siempre existieron y las Fuerzas Armadas debieron haber estado. Cuando cambió la amenaza, debo haber cambiado todo el instrumento militar. Tengo yo en mis manos, en el año 2000, cuando el Plan Colombia genera, el Ecuador genera un plan que se llamaba la Frontera y Desarrollo de la Unidad Norte. Está escrito en un periódico la solicitud de las Fuerzas Armadas, a las cuales yo me honré en pertenecer, y al mando en el que estuve, de proponer la creación de una base aéreo naval en la ciudad del Coca, porque ese era el centro del oriente, en vista de que nos habían sacado unos petroleros, se habían llevado en un helicóptero, porque ya la guerrilla empezó a invadir el Tena, la guerrilla. Hoy no existe guerrilla, hoy existe un grupo miserable de gente que está traficando con la vida, traficando con el narcotráfico por dinero, delincuentes sin norte y sin ideología. Sin embargo, yo creo que este es el momento de exigir a nuestro gobierno voluntad. ¿Cómo tiene que reaccionar este gobierno? Tiene que tomar el presidente decisión Moreno, comandante política. en jefe de las Fuerzas Armadas? Tiene que tener decisión política. Tiene que hacerle ver a la ciudadanía. Estamos conducidos para defender al Ecuador bajo un realismo político, no intereses políticos de nadie, bajo un realismo del bienestar de la sociedad. Necesitamos generar conciencia en la sociedad de que esto no es un problema de San Lorenzo, no es un problema de 3 secuestrados, no es un problema de 4 muertos. Esto es un problema del Ecuador. Y solamente la actitud frontal de un país conducido bajo el liderazgo que genere la confianza necesaria, que demuestra de desmarcarse de un mal manejo militar y de un mal manejo internacional, que nos demuestra de que estamos dispuestos a enfrentar. También la los diplomacia ecuatorianos estaríamos fracasó. unidos. Los ecuatorianos, el frente externo se externo compone del frente militar y del frente exterior, y ambos trabajan juntos con la inteligencia, Claro. que es un ciclo de información Es que permanente, se tomaron también continuo. el frente el frente Se internacional. destruyó las Y instituciones entonces, más importantes de la nación, o se intentaron destruirlas. De tal manera que hoy creo que es importante que hagamos. el frente diplomático, ¿no cree usted que se fue a la faceta comunistoide y con todos los intereses ideológicos y las prácticas internacionales de hacer diplomacia en función de la ideología, del compadrazgo ideológico con otros estamentos dirigentes del continente que también han crecido? Y que todos han fracasado y han fracasado por la corrupción. Y todos están en el... Bueno, pero escuchemos la versión del coronel González, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, para beneficio también de Luis Villamarín en Bogotá, Colombia. ¿Usted recogió o dejó una institución militar burocratizada, mi general González? Bueno, la aseveración es muy fuerte, habría que demostrar en los hechos. Pero ante todo, permítame saludarle a mis contertulios y a usted y por su digna emisora a todos los que nos escuchan. El problema... Un saludo para el coronel Villamarín, su colega en Claro, Bogotá, que también Colombia. le vamos a dar un mensaje de nuestra parte.
el problema, como bien anotó José Hernández, no es simple, es complejo y tiene muchas aristas. Y no es de decir esto es así o esto es asado. Aquí hay tonos grises en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué les burocratizó a las Fuerzas Armadas? A ver, el gobierno de Correa empieza en el año 2007. El primer año de gobierno pone a un lado y se olvida de Fuerzas Armadas. Viene el bombardeo de Angostura y toma conciencia de la seguridad y de la defensa. Y en efecto, el primer año de gobierno se da cuenta de que necesita el país Fuerzas Armadas y se emprende proyectos importantes. Y todavía no había o no existía esa tratar de propiciar una lucha de clases al interior de los cuarteles. Eso no había. Eso nace a partir del 2014, cuando el gobierno, siempre yo lo manifiesto, pierde un rumbo tan necesario, ¿no es cierto? Porque si usted me dice, después de Angostura, viene el tema de un plan emergente para frontera norte de 40 millones, viene la compra de los DRUP, que era una compra que ya venía siendo procesada desde el 2006 y que tuvo 5 intentos para comprarse. Y sin embargo, la Fuerza Aérea, el administrador del proyecto, cayó en ese tipo de aeronaves que no cumplían las expectativas. También se renovó los helicópteros Fennec, con helicópteros Fennec a los helicópteros Galcer. Se compró el primer escuadrón de helicópteros Fennec. Se compró los radares chinos, que si bien fue una compra fallida, pero es necesario explicar a la ciudadanía que en ese tiempo el Ecuador estaba como ahora, o tal vez en peores condiciones. Los chinos ofrecen tecnología de punta, ofrecen el mejor precio, ofrecen el menor plazo de entrega de los radares y ofrecen radares a préstamo. O sea, la comisión del Ministerio de Defensa analiza y ve que definitivamente es la mejor oferta. Y dada la situación que se vivía, se decide por la compra de los radares chinos. Pero lamentablemente, y hay que decirlo, el país fue engañado. La comisión de la Fuerza Aérea también fue engañada, porque ellos no tenían la tecnología. ¿Por cuántos ministros fue engañada la comisión? En ese tiempo estamos hablando de la administración del señor Ponce, ¿no es cierto? Entonces, si usted va y compra un vehículo y le dicen este vehículo es así asado y cocinado, llegado un momento, cuando usted va a recibir el vehículo no ha sido así. Por eso es que el Estado no pierde un dólar, y con ese mismo dinero se compran los radares españoles. Lógicamente dejamos de tener defensa aérea por más de 3 años. Entonces, si hablamos de capacitación, pero eso seguían es un colapso los generalizado, intercambios. general González. Sí, pero es bueno aclarar. El país se enfrentó. El daño mayúsculo lo hizo el presidente que quería destruir, desbaratar, Sí. con Patiño. Sí, después, y usted verá que unas después pesadillas inmensas. muchos que oficiales recordar. en servicio pasivo, lógicamente, Y se dejaron en las salimos Fuerzas a defender Armadas. a las Fuerzas Armadas en su momento, porque si ustedes hablan de terrenos que estaban bajo custodia de Fuerzas Armadas, de colegios y liceos militares, si usted habla de muchos aspectos que después fueron trastocados, esto sucede después del 2014. Entonces, cuando hablamos de 10 años, tal vez hay que ser un poquito más celosos en determinar las causas. Perdone, pero general. este es un problema interno. Claro. Yo quisiera, ¿Por qué no porque hace está en una línea. asociación con la circunstancia colombiana también? ¿En qué Eso nos quiero. perjudicó Eso Colombia desde el lado militar especialmente y desde el lado Sí. político? Aquí se han dicho muchas cosas que son ciertas. Por ejemplo, el problema estaba ahí. No había nada que hacer. Dice el coronel Villamarín. el coronel Luis Villamarín de que hemos compartido plantaciones de coca a ambos lados. Eso es falso, categóricamente. Quien habla tuvo la oportunidad de estar 5 años en el nororiente ecuatoriano. 5 años. No estoy hablando de memoria. Conozco. Pero en el lado de Tumaco y en el lado de Esmeraldas están las Pero es plantaciones. que él dice que ha estado en Colombia y en Ecuador. Eso no lo podemos aceptar. Si hubo alguna cosa esporádica, pero no
como ahora se ha duplicado, por ejemplo, la producción de coca en Colombia, al doble de lo que tenían en el año 2014. Entonces, para mí Colombia... ¿Tiene porcentajes? Tal vez tiene... estamos cifras. hablando que solo en el departamento de Nariño, este rato, hay 28.000 hectáreas. Esto dicho por la información satelital que maneja la ONU, la Organización contra las Drogas y el Delito. O sea, son datos muy, muy certeros. ¿Por qué Colombia no ha combatido eso? Entonces tenemos que preguntarle a Colombia. También ha habido una irresponsabilidad. No nos olvidemos que el presidente Santos fue ministro de Defensa de Uribe, ¿no es cierto? Y ahora es el presidente. Entonces, después viene el problema de la firma de la paz con Colombia, y yo quiero remitirme a lo que dice textualmente un funcionario de la fundación que hace el seguimiento a este proceso de paz y reconciliación en Colombia. ¿Y qué dice este señor Ariel Ávila? Dice, era previsible que se diera una anarquía criminal. Era previsible, porque se iba a retirar las FARC, ¿no es cierto? Sobre ciertos territorios, incluido Ecuador, porque somos parte del problema. Eso nadie nos quita, ¿no es cierto? Lo que no era previsible es la inoperancia del Estado colombiano, que teniendo todas sus capacidades militares, económicas, mucho mejor que el Ecuador, no ha logrado mejorar siquiera las condiciones. Peor, destruir estas condiciones de inseguridad en nuestra frontera. ¿Por qué no se refiere al dilema que ha manejado el presidente Santos, o que ha provocado o gestado el presidente Santos, premiado universalmente por sus afanes que nosotros apoyamos de encontrar la paz dentro de Colombia? Descuidó también el lado de la frontera sur, y creo que también el lado de la frontera norte, porque también habían quejas de parte de la administración Maduro, de parte de la administración Chávez. Le decían, oiga, y le invitó varias veces a Cartagena, y ahí discutieron en Cartagena y también en territorio venezolano, discutieron la inercia de actividades que resguarden la presencia de un grupo narco-guerrillero prácticamente en las dos francas fronterizas o líneas fronterizas de Venezuela, pero mucho más de Ecuador. Aquí no, aquí estaban contentos porque eran parte del gran ejército revolucionario de América, ¿no es cierto? Más bien venían las disposiciones militares desde La Habana y venías en simultáneo para Bogotá y para Quito. Esa es una realidad histórica que vale la pena que el coronel Luis Villamarín también se ajuste, digamos, a esa panorámica que trato de insinuar yo con más que delicadeza, pero que tengo que decirla porque en las dos naciones nos falharon, tanto militares como políticos de cúpula. Como expresidentes nos han fallado tanto en Bogotá como en Quito. No sé qué le parezca a usted, coronel Villamarín. No, correcto, estoy plenamente de acuerdo. El gobierno del señor Santos ha sido bastante laxo con el terrorismo y ha permitido que ocurran todas estas cosas, y ha manipulado el país y andaba detrás de su premio Nobel de Paz antes de entrar en la solución del problema. Eso no tiene discusión y estoy de acuerdo con usted. Y lo mismo que usted dice, que las dirigencias políticas de los países de Latinoamérica, que no solamente Colombia y Ecuador, siempre buscan trasladar el problema a los demás, cumplir con su periodo, sacar la mejor ventaja que pueden, y luego se van y le dejan el problema al que venga. Eso también es completamente cierto. Yo quiero hacer una precisión acerca del señor Ariel Ávila. Yo sí les recomendaría a ustedes que ni siquiera lo citen en la mesa, primero porque él es del Partido Comunista. Él es comunista. Segundo, él es un contratista del presidente Santos para hacerle publicidad a la paz. Y tercero, él tiene una línea muy cercana a la guerrilla. Él, en lugar de cuestionar lo que hace la guerrilla, él lo que hace es elogiarla y decir que era previsible lo que iba a pasar en la frontera. Sí hay cultivos de coca en ambos lados de la frontera. Hay menos en Ecuador, pero hay en la selva, en la parte selvática hay, porque es que los delincuentes se mueven
yo quiero precisar aquí, al delincuente no le importa si es Colombia o Ecuador o Perú o Panamá o Chile, el país donde pueda hacer su delito lo hace, eso es así de sencillo. Colombia sí ha hecho mucho en la frontera, obviamente ha faltado una política de fronteras, porque es que la solución a un problema de guerra, de insurrección comunista, no es solamente militar, y ahí es donde ha fallado los gobiernos afectados con eso. Piensan que la solución es mandar tropas a que destruyan a los terroristas, pero los tipos van construyendo en su zona de presencia un área base con la cual se van fortaleciendo. Y por ejemplo en los computadores de Reyes quedó muy claro, es que ahí está escrito, no es invento mío, que el señor Correa por medio de la REA le decía a Raúl Reyes que le daba carta abierta para que en el sector fronterizo de los dos países construyera una serie de milicias armadas que se encargaran de limpiar, o sea, de eliminar a todo el que no estuviera de acuerdo con el socialismo del siglo XXI. Eso es un proceso que requiere la participación de los dos países, porque es que a los comunistas no les importa si es Colombia o Ecuador o Venezuela o Uruguay o Chile, el país que sea. Al comunista lo que le interesa es multiplicar el comunismo en todo el continente. Y el día que se entienda eso, que el problema es conjunto en ese sentido, que los comunistas están trabajando hermanadamente para hacernos daño, podemos entrar mejor. Porque decir que un país o que el otro no lo hace, no. El problema es conjunto. El señor Correa es un problema para Latinoamérica. El señor Santos, con su falta de carácter y su falta de visión del problema, es un problema para Latinoamérica. El señor Chávez, que afortunadamente ya se fue un problema para Latinoamérica. Nos queda Maduro. Entonces creo que el problema va más allá de decir que uno u otro somos culpables cuando lo tenemos. Y ahí está. Gracias, coronel. Un minutito que le habla el periodista José Hernández. ¿Qué quiere decirnos a esta hora de este debate ciertamente histórico? Es un debate histórico y lo hacemos con los mayores ingredientes de verdad y de pruebas. José Hernández nos acompaña esta mañana. ¿Cuál es su versión, José, a la altura de esta plática? A ver, Gonzalo, me parece que sí, evidentemente yo creo que las cosas ya están un poco planteadas. El problema no es de ahora. Me parece que evidentemente tampoco ayuda, ¿no es verdad?, a empezar a... Me parece que parte, Gonzalo, de lo que le planteaba en la nota que usted, a la que usted gentilmente se refirió, es, tiene dos dilemas, ¿no? El uno es mostrar la realidad y el otro es aceptar el problema o derivarlo. Es decir, me parece que más allá de hacer la historia del problema, que me parece que es valioso el diagnóstico es valioso para saber qué estrategia, cómo se encara. Me parece eso fundamental. Yo creo que hay un acuerdo en eso, en esta mesa y con el coronel Villamarín, en que el problema no es de ahora. Este es un problema histórico. Y me parece que eso ya nos ayuda a hacer una visión sobre el conflicto. Dos, parece que decir si es Colombia o es Ecuador, me parece que para el tema de la solución del problema no ayuda mucho. Es decir que es un problema de Colombia o que Colombia diga que es un problema en este momento de Ecuador. Me parece que lo que sí ayuda es, por puertas adentro en Ecuador, es en este momento, Gonzalo, reconocer que ese problema está aquí. Ahora, ¿cómo se originó? Es que Colombia incidió, por supuesto. Las FARC incidieron, por supuesto que sí. Incidió la paz o el proceso de Santos, que deriva en que haya grupos que no se hayan acogido a ese proceso que Santos denominó proceso de paz. Sí, también colabora en el problema. Pero Gonzalo, en este momento tenemos el problema puertas adentro. Y me parece que lo que es cuestionable es que para solucionar el problema en Ecuador, en este momento, se diga que es un problema que nos trajo Colombia. Bueno, sí, nos lo trajo. O se diga que el problema es que Colombia no cuida la frontera. Es parte del problema. Y es parte políticamente de decirle a Colombia qué hará Colombia de la frontera para allá. Pero Gonzalo, el problema está en Ecuador. Y me parece que ahí es donde hay un problema en este momento, porque como me da la impresión de que en este momento a hacer la historia del problema está ayudando en Ecuador a que nos quedemos desde el punto de vista de la opinión y
y desde el punto de vista político nos estemos quedando ahí solamente. Y me parece que eso no ayuda, Gonzalo, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Yo estoy de acuerdo con el general Domínguez cuando dice, esto no es un problema de 3 ciudadanos, de 4 muertos, es un problema, si lo vamos a ver, Gonzalo, nosotros también hablamos hace años del problema que hay de toda la parte sur, pasando por Manabí, todos los corredores, que son temas de narcotráfico. Es decir, el problema está en este momento, más allá del tema de dónde se originó, cuáles son los coletazos de un proceso o no, el problema está en este momento en Ecuador. Entonces, ¿cuál es la actitud en este momento frente a ese problema? ¿Qué hará el país políticamente? ¿Qué hará el presidente? ¿Qué hacen fuerzas militares? ¿Cómo lo vamos a encarar ese problema? Por eso se habla de unos dilemas trágicos, Gonzalo, porque evidentemente encarar el problema no se le puede pedir solamente al presidente que traiga a los 3 secuestrados, porque los traiga, y en eso la Iglesia Católica de Ecuador hizo muy mal, Gonzalo, en decir que los canjeen nomás. Es decir, cómo los señores de la religión se meten en un problema político tan complicado, a decir los traigan nomás. ¿Qué quiere decir? Que el Estado ecuatoriano tiene que ceder a cualquier chantaje. Que si se entregan estos 3 ciudadanos que están en la frontera a cambio de unos delincuentes, entonces quiere decir que el Estado ecuatoriano está abriendo las puertas a que cualquier chantaje mañana se ocurra por eso. Y por eso es un dilema grave, Gonzalo, termino en esto, perdóneme, termino con esto, porque de por medio, evidentemente que está en la vida de 3 ciudadanos ecuatorianos. Entonces, claro que es un dilema. Pero si fuéramos Paul, usted y yo, Javier tal vez, o a la inversa, ¿qué diría José? No, Gonzalo, es que el problema no es personal. Gonzalo, déjeme decirle, el problema no es un tema personal. Por eso estoy diciendo que es un dilema trágico, Gonzalo. Si no me estoy escurriendo del problema. Estoy diciendo que es un problema grave, gravísimo, trágico. ¿Por qué? Porque de por medio, en temas del Estado ecuatoriano, se están jugando 3 vidas. Y por supuesto que son 3 vidas preciosas como cualquier vida. El problema es que ese es el dilema. Es decir, que no se puede solamente decir, Gonzalo, ya, o sea, que los liberen y que liberen a los que los tipos piden, porque el gobierno está en ese dilema, la sociedad en su conjunto está en ese dilema, los militares, los policías y por supuesto, Gonzalo, en primera línea los familiares de los 3 ciudadanos del comercio. Por supuesto que por eso estoy hablando de un dilema. Si fuera tan simple, si esto fuera mover fichas, uno podría decir, Gonzalo, ya, o sea, que los entreguen, o que no los, o que el Estado solamente haga lo que tiene que hacer, pero de por medio están las 3 vidas. Entonces sí es un dilema, pero Gonzalo, por eso el problema es tan complejo y por eso no se puede solamente con simplezas decir qué tiene que hacer el Estado o qué tiene que hacer Colombia, o qué tienen que hacer los militares ecuatorianos. ¿Qué fuentes tenía el diario oficialista o el diario independiente, como quieran verlo, nuestros compañeros que dirigen este rotativo de connotación gubernamental, por decirlo menos, que inscriben el viernes anterior este titular que decía Fuerzas Armadas cercan a Huacho? ¿Qué entiende usted, mi general Domínguez? Buscaban en primera plana, con unas letras, creo que las más significativas de su impresora. Me llama la atención porque o se tiene una información precisa, pero hay el peligro de generar expectativas en la población y quitarles confianza sobre la actuación de sus Fuerzas Armadas. Cabalmente lo que decía José y también aquí el general González, cuando yo me refería a los últimos años en donde hubo un proceso prácticamente de desarticulación de las Fuerzas Armadas. Pero creo que el dilema tenemos que empezarlo a enfrentar, o los dilemas, con una actitud de Estado, con una actitud de país, donde todos somos partícipes, no somos simplemente gente que comenta o que mira. Todos tenemos que actuar. Creo que entre enfrentar o no enfrentar, la decisión debe ser enfrentar.
Pero ¿cómo enfrentar? Y ahí es cuando yo apelo a que esto tiene que ser un problema bajo el concepto de la unidad nacional. Es ahí donde debe haber una política de información, debe filtrarse la información, que es información confiable, cierta, segura. Necesitamos tener un gobierno en el cual nos genere confianza de saber que tiene la firme decisión de llevarle adelante al país frente a esta situación, que es una situación extremadamente difícil ante una amenaza que no aparece, ante un enemigo que no se enfrenta, en un territorio en que hemos dejado que la delincuencia, el narcotráfico y todos estos delincuentes rezagados tomen posesión del territorio y ahora disputan sus corredores para continuar en su negocio. Correcto. Demanda un esfuerzo nacional. Tenemos que ser humildes y aceptar, si es que estamos preparados, buena hora. Y si no, con entereza, con prudencia, hacernos ver cuál es el camino para llegar a estar preparados como sociedad, unidos frente a un problema muchísimo más complejo que fue el problema del CENEPA que tanto nos unió a los ecuatorianos. Este es el punto de reflexión. Una vocería militar que ha estado interviniendo frecuentemente en este tipo de episodios menciona, y me refiero al coronel Mario Pazmiño, menciona este momento, dice, este es un tema que se debe tomar en cuenta. La presencia de carteles internacionales de droga, esto cambia, dice, los carteles cambian la circunstancia para más grave, ¿no? Para más grave, general González. ¿Qué opina usted? O antes le doy la palabra al coronel Luis Villamarín. ¿Quiere nuestro excomandante de Fuerzas Armadas del Comando Conjunto de la Institución Militar intervenir? Tenga la bondad entonces, señor general González. Gonzalo, yo celebro, por ejemplo, que el gobierno nacional ya haya tomado acciones para fortalecer la seguridad de la frontera norte, al menos eso es lo que se ha anunciado. El presidente ha conformado un consejo de seguridad asesor, convoca a todos los organismos del Estado, como dice mi general Domínguez, para unir esfuerzos, porque este es problema nacional. También está demandando que el servicio exterior consiga apoyo para el Ecuador, porque este es un crimen transnacional en la que tiene que aunar esfuerzos Colombia, Estados Unidos y toda la comunidad internacional. Y concomitante a lo que estábamos hablando, está ejecutando o realizando un vínculo abierto con el presidente Santos para fortalecer la coordinación y afrontar las amenazas. O sea, eso es positivo. Eso es positivo, tener un canal abierto, pero ya para tratar los temas de manera clara, con transparencia, ¿no es cierto? También celebramos que la Comisión de Relaciones Exteriores y Soberanía de la Asamblea haya reunido y haya definido acciones a realizar, como decir, llamar a los ministros de Defensa, Pero al ministro del Interior. Es pura retórica. No es retórica, porque tenemos que saber, por ejemplo, el ministro de Defensa tiene que informar cuál es la verdadera situación de Fuerzas Armadas y qué está haciendo con ellas. ¿Y qué Lo cree mismo usted el diría Ministerio del el Interior. señor ministro de la Defensa? Es que ahí en esa comisión tenemos que decirnos la verdad. Se tiene que llamar, como le escuché a mi general René Yandún, asambleísta, se tiene que llamar al embajador de Colombia, aquí en el Ecuador, para que diga, bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque sí tenemos serias dudas de lo que dice Colombia, no cumple. En Pereira dice, voy a poner 10.000 hombres. Así es. Voy a poner retenes, y eso no hay, o sea, no se puede comprobar que verdaderamente también estén cumpliendo su palabra o es algo medio, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas aristas está el problema con Colombia, O sea, algo que acabamos perdone, hay que mostrar la realidad de lo que está ocurriendo, punto uno que usted... Claro, la realidad y la situación en la que se está viviendo en Esmeraldas, en los dos cantones que están en estado de excepción. ¿Cómo debemos aceptar el problema? El problema... Sin patear la pelota, como usted dice. No, este es un problema de los dos estados. Por eso hemos estado hablando de una seguridad cooperativa. No podemos cada estado estar actuando
por su lado. Tiene que ser una seguridad cooperativa, pero con una responsabilidad Pero esto debían compartida. haberlo hecho hace unos 30 años. Es que la CNI, ese es otro tema, esa es otra arista. La CNI también vimos que no cumplió su rol para el cual fue creado, sino que se dedicó a otros temas. Y eso sería Ahora motivo le de otra pregunto, reunión, ¿no es general, cierto? claro. ¿Negociar o no negociar con los delincuentes? Esta es una situación de crisis, no conocemos detalles y sería especular lo que podemos manifestar Usted aquí. tiene un punto de vista en su crónica. El punto 3, negociar con los delincuentes o no negociar. Este es otro dilema de carácter ético, sobrecogedor, que tiene el señor presidente de la República, sobrecogedor por lo que puede ocasionar con nuestros compañeros. A ver qué general Solo Domínguez. quiero recordarles la historia. Sí, Winston Churchill ya. le dijo al señor Chamberlain: escoges el deshonor para evitar la guerra. También tuvo que Francia aceptar la guerra. Esta es una similitud de la situación que estamos viviendo. El Estado está por sobre todas las personas. Tenemos que aceptar con entereza y defender por sobre todo el Estado. Creo que todo un proceso de negociación es válido, preservando por sobre todo los grandes intereses nacionales, más allá de las situaciones coyunturales que se están viviendo. Pero entonces tenemos que convenir con los captores. No queda otra alternativa en salvaguardia de la vida de los compañeros. ¿Qué dice José? Qué complicado. Por eso ustedes, bien puesto la palabra, 4 dilemas que estamos manejando entre todos los ecuatorianos. Gonzalo, lo que he querido ahí es mostrar la complejidad para que justamente no abordemos el problema con las simplicidades que a veces se dan. Ese es el tema. Ahí no hay una decisión, Gonzalo. Estoy planteando los 4 dilemas que tenemos como sociedad y como Estado. Y eso significa que en este momento un planteamiento, Gonzalo, el único que hay es si hay que negociar o no con los delincuentes. Y el problema es más amplio, porque por eso el problema está en mostrar la realidad, por eso el problema está en aceptar ese problema y por eso el problema está en mirar ese problema de frente para saber cómo lo vamos a encarar como sociedad, Gonzalo. No, acá no se le está pateando la pelota. Usted dice, solamente. este dilema no se puede zanjar de la noche a la mañana. Claro. Exacto, que por Claro. supuesto que no. Por eso, Gonzalo, Pero entonces, ¿qué hacemos? bueno, ahí sí hay una frase que sigue a lo que usted leyó, diciendo que efectivamente el presidente tiene, y en última instancia, el presidente, sí. no, la pelota no está solamente Sí, en la sí, cancha sí. del presidente, Sí. como sociedad, pero en última instancia, por supuesto que la pelota está en la cancha del presidente, que tiene que tomar en última Él le instancia ha la dicho su decisión. última palabra, los voy a devolver a sus familiares. Gonzalo, esa es la pretensión y es lo lógico que diga el presidente. Vivos. No, pero eso es la pretensión y eso es lo lógico La que diga el aspiración, presidente. claro. Esa es la aspiración, Gonzalo, pero estamos en medio de... Esto es tan complejo como la zona en la cual se desarrolla este conflicto, donde hay selva, manglares, islotes, etcétera, Gonzalo. Es decir, es una maraña. Entonces, es tan complicado el problema como la zona donde se desenvuelve El cuarto problema. dilema para nosotros los ecuatorianos es presionar más o presionar menos. ¿Qué dice usted, coronel Luis Villamarín? ¿Qué aconsejaría si los papeles los cambiamos este momento y los periodistas fueran colombianos? A ver, Gonzalo, es que yo quisiera Es que decirles... es un asunto humano, tengo que decirlo así. Sí, mire, yo les quiero decir lo siguiente, mire, lo que les voy a plantear no es una suposición traída de los cabellos, es que yo soy autor de 33 libros, y de esos 33, 18 son sobre este problema del conflicto colombiano, y los otros casi todos son sobre el terrorismo islámico, es decir, que he estudiado este fenómeno durante 40 años. Y aquí en este caso específico del problema del Ecuador, hay que tener una perspectiva mucho más amplia. Es que esto es un plan continental del Foro de Sao Paulo y de todos estos izquierda latinoamericana e internacional. Y tanto Colombia como Ecuador tenemos un pecado gravísimo. Es que aquí en Colombia y en el Ecuador, que era un país muy afectado por lo que iba a pasar, no se le hizo una valoración político, estratégica y geopolítica profunda a las negociaciones de paz en Cuba. Y resulta que las FARC
no se han desmovilizado. Las FARC lo que hicieron fue sacaron a sus cabecillas para que desde el Congreso de la República consigan el avance hacia lo que llaman el gobierno de transición, y dejaron unas supuestas disidencias con el cuento de que no son de ellos y que esos son unos que no se quisieron acoger, y eso es mentira. Son los que están en las zonas donde hay cultivos de coca y donde las FARC durante años han construido esas bases políticas de células de milicias bolivarianas, de Partido Comunista Clandestino y de Movimiento Bolivariano Clandestino, y a ellos no les importa si es en la frontera a un lado o al otro. Lo que les importa es seguir con su proceso, porque sueñan con ver el continente vestido de rojo. Entonces, lo que están buscando en este momento con la famosa negociación es eso, es legitimar a ese grupo que es de las FARC, pero que no es de las FARC para los que están aquí en el Congreso, para el señor Márquez y para Catatumbo y a los demás delincuentes, que ahora son honorables senadores, que van a hacer, no es mío, pero está trabajando para ellos, y van a hacer ahora el papel de lo que hizo toda la vida el Partido Comunista Colombiano, que representaban políticamente a las FARC, pero ellos no eran de las FARC. Entonces, esa es la actitud, y pienso que ahora alguien mencionó a Churchill, que deberían mirar también lo que hizo Israel o lo que hace Israel cuando le secuestran a sus ciudadanos. Es otras opciones, no solamente dedicarse a la actitud blandengue de ceder ante los terroristas, porque es que cederles ahora de que se legalicen es reconocer los que están en el Ecuador, y como están avanzando en su proceso continental, van a formar más estructuras armadas en el Ecuador, van a reclutar más campesinos, más gente de raza negra, más indígenas, y se les va a complicar el problema en el Ecuador y en Colombia, porque las FARC no se han desarmado. Entonces, esa sería mi recomendación. ¿Cuál es en concreto su recomendación para nuestro jefe del Estado con su experiencia y su investigación de por medio, señor coronel Villamarín? Primero, que mire en perspectiva que esto es una visión estratégica geopolítica de las FARC y del Foro de Sao Paulo. Segundo, que piense también en las alternativas, como seguramente ya lo han pensado en el alto comando de las Fuerzas Armadas, de operaciones tipo Jaque, de operaciones tipo Rescate de Entebbe, de Chavín, de Huántar, porque es el Estado ecuatoriano el que tiene que imponer sobre los terroristas. Ceder al chantaje es como decimos en Colombia, ceder a una extorsión es el primer paso para pasar a un secuestro. Los terroristas están buscando ese reconocimiento político y posicionamiento geopolítico y geoestratégico contra el Ecuador, porque están en la mira de avanzar en su proyecto. Entonces, la conclusión es esa: hay que buscar una solución mucho más amplia y no simplemente atenerse a lo que diga un sacerdote o un obispo, que hay que negociar, porque todos somos hermanos de Cristo. Esto es lo que dice nuestro jefe o asesor de jefatura de negociación, el señor general Paco Moncayo. Porque es una amenaza no estatal. Entonces ellos no tienen derecho internacional, ellos no reconocen fronteras. Segundo, es una amenaza con todo el dinero que se pueda pensar. De manera que tienen los mejores expertos en inteligencia, porque les pagan cantidades enormes. Tienen los expertos mejores en la ciberguerra, que es lo que hoy se emplea en este tipo de conflictos. No es una sola violencia, son violencias que se traslapan, se complementan. Estamos hablando de tráfico de drogas y siempre hablamos de eso. Junto con el tráfico de drogas viene el lavado de dinero, tráfico de personas, trata de personas, minería ilegal. O sea, es una amenaza sumamente compleja. Ahora, ¿qué pasa? Que los estados no estaban preparados en general para este tipo de amenazas. Créame que Colombia, que tiene 60 años de esto, es uno de los países que mejor conoce el tipo de amenaza que combaten. Para enfrentar este tipo de amenazas, los estados van muy lentos. Cuando ya piensan que tienen o han descubierto cómo operan las bandas criminales, ellos ya se han reinventado. Tienen una flexibilidad enorme para cambiar de modos de operación. No tienen constitución, leyes, derecho internacional. Son una amenaza terrible. Y me parece a mí admirable, inclusive en sus propuestas. Mire lo que están proponiendo ellos. Que liberen a 3 de ellos que están presos en Ecuador. Podría ser razonable. Terminen con el pacto en contra del terrorismo. A ver, pero dígame usted, un país puede terminar
del pacto contra el terrorismo. Además, como vemos, esta es una amenaza transnacional. Este fue el error gravísimo de Correa. Esto dijo el ex jefe del Comando Conjunto, héroe de guerra, asesor del señor presidente Moreno, es el jefe del estamento asesor. Son sus puntos de vista muy respetables. Pero aquí viene la pregunta del dilema, señor Coronel Villamarín. ¿Debe aceptarse el canje que Guacho está presionando que sea aceptado, manteniéndoles en una actitud de a todo el mundo nos mantiene allí tensos, nerviosos, porque a momentos se silencia? Está dicho lo mío. ¿Aceptan o no aceptan? ¿Eso es bueno para el país? ¿Eso es bueno para la coyuntura, digamos, inaugural? Le pregunto a usted mismo, señor Coronel Villamarín, en búsqueda de un consejo también, de una asesoría de experiencia y de estudio. Mire, antes de dar mi punto de vista de lo que se debería hacer, le quiero decir es que como el Ecuador es un país que hasta ahora enfrenta una situación novedosa, estos terroristas de las FARC son muy audaces y manipularon al gobierno colombiano que conoce 60 años el problema y lo manipularon en Cuba. Como decimos vulgarmente, nos metieron los dedos en la boca con ese acuerdo espurio. Así es. ¿Cómo no van a estar manipulando al gobierno ecuatoriano que tiene experiencia en parte administrativa? ¿Y allí qué hacemos entonces? Entonces ahí viene la solución. La solución es buscar un tipo de operación jaque. Yo le recomendaría al gobierno ecuatoriano, si no lo ha hecho, que busque el apoyo, que busque asesoría del gobierno israelita, del gobierno británico, del gobierno francés y del mismo gobierno colombiano para hacer una operación tipo jaque, tipo Chavín de Guamtar, porque los terroristas no van a atentar contra la vida de los secuestrados, sí téngalo por seguro. Es pura amenaza, manejo psicológico, porque donde atenten contra ellos se les daña todo el entramado que tienen, y además porque los tienen como una mercancía, como lo dije en NTN, que usted lo escuchó, los tienen como una mercancía para negociar. Entonces es cuestión de sensibilizar al pueblo ecuatoriano que no se deje manipular por el engaño que le quieren hacer los terroristas, mientras se busca otra solución que puede ser forzarlos a que lo suelten o una operación de rescate bien quirúrgica, como se puede hacer, pero nada de ceder ante el terrorismo, porque ceder en este paso es abrirle el boquete para que sigan haciendo más cosas. En búsqueda de una ayuda, entonces, en concreto, ¿qué hago? Le dice el presidente Moreno. Que se contacte con Israel, que se contacte con Francia, que se contacte con Colombia, que lleven, por ejemplo, al general Montoya, que hizo la operación Jaque, y que les haga un panorama mucho más grande. Porque recuerden ustedes cuánto tiempo duraron diciendo que iban a matar a Ingrid Betancourt, que iban a matar a los 3 americanos, y no los mataban, porque necesitaban era negociar. ¿Para qué? Para el reconocimiento político como fuerza beligerante, y eso es lo que están buscando las FARC para su grupo disidencias. Eso es lo que quieren, que lo reconozcan políticamente. Gracias, Luis. General González. Bien, sobre el tema... El final, el del problema, el dilema más significativo, General González. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le acompañamos al señor presidente? Bien o mal hemos descrito el escenario con todos sus actores, intereses, todas estas variables. Yo pienso que deberíamos tener otra reunión para explicar y ser propositivos para solucionar el problema, porque como dice... Pero esta idea de estrategia internacional me parece... Sí, dentro de un proceso de negociación, nunca usted puede descartar ninguna situación, por decir un rescate en este proceso. Nunca la opción militar toca dejarle a un lado, porque se puede presentar una oportunidad y se puede conducir. Lo que es importante, perdón, es de que este es el momento en que el Estado ecuatoriano tiene que actuar, al inicio, no dejar de que esta amenaza se vaya enraizando en el país, que nos mantengan en esta guerra psicológica, en esta zozobra. Entonces hay que a los periodistas, a los militares. Sí, hay que trabajar en todos los ámbitos. Lamentablemente no hemos conversado de lo que hay que hacer, más nos hemos dedicado un poco a ver cuáles son las causas, qué pasa en Colombia. ¿En el qué hacer? En el qué hacer, mire,
empezaría yo por cambiar la legislación militar. Yo sé que esa ley de seguridad pública y del Estado no está actualizada, no está armonizada y las Fuerzas Armadas están ahí un tanto confundidas en lo que deben hacer, en lo que no deben hacer, porque no tienen un marco legal. Están como desautorizadas. Sí, o por limitadas. ejemplo, no hay una ley de derribo de avionetas. No hay la ley que le faculte a las Fuerzas Armadas a producir un derribo siguiendo las normas internacionales, por ejemplo. Eso no existe. No existe. Se suprimió el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa y era el que le hacía funcionar al COSEPE, al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Vemos que la Secretaría Nacional de Inteligencia está por un lado, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos está por otro lado, la Dirección Nacional de Movilización está por otro lado, cuando la seguridad en estos ambientes es un eje transversal que nos toca a todos los ministerios, a todas estas secretarías. Antes, no quiero decir con esto que antes era lo mejor, pero antes había un secretario del COSENA que hacía funcionar a esto. Porque recordemos que la Secretaría Nacional de Inteligencia, que se debe al Estado, estaba como un ente asesor, pero solo del presidente. Y cuando esto es un problema de Estado. Y en el COSEPE, ¿quiénes están? Varias funciones del Estado, varios ministerios, ¿no es cierto? Entonces, el tema también pasa por la capacidad de Fuerzas Armadas. Su capacitación, que hablaba el coronel Villamarín. Es verdad, por ejemplo, antes nosotros íbamos a Colombia al curso de lanceros, ahí pasábamos 3 meses, era un curso extremadamente positivo, pero nos enseñaban a combatir a la insurgencia, a la guerrilla. Hoy nos estamos enfrentando a otro tipo de amenazas. Entonces la capacitación... Más sofisticadas. Exacto, más avanzada, como dice también mi general Moncayo. Entonces toca recurrir a la capacitación de Colombia, que tiene experiencia, a la de Estados Unidos, donde teníamos el intercambio, donde teníamos... Claro, pero es que esto no sabemos cuándo va a terminar. Tenemos que sobre la marcha ir adaptándonos a las circunstancias. Mire usted... había una comisión de legislación militar en el Comando Conjunto, después de que salió la Constitución del 2008. Pero vino una señora ministra y dijo, eso no sirve para nada. Resultado, la legislación militar no está armonizada con la actual Constitución. Los oficiales que salen de agregados militares, a cursos, a intercambios, iban a Estados Unidos, iban a Europa, a traer lo último en este tipo de combates, de luchas. Pero en el año 2015 se suprimieron muchas agregadurías y se comenzó a manejar la seguridad y la defensa con ideología, y eso nos ha hecho un gran daño. La connivencia con el narcotráfico, que es la principal inculpación que formula Francisco Huerta Montalvo. Usted participa, él dice, sin ambajes. Si antes no se desató la violencia en la frontera como en los actuales niveles, fue porque en el anterior gobierno habían complicidades con el narcotráfico. Híjoles. La crisis es grave, reafirma Huerta, y la manera de encontrar la salida es con unidad nacional y contando con las autoridades competentes para cargos sensibles. Autoridades competentes para cargos sensibles. Esto, desde luego que por su extendida experiencia y análisis y estudio, seguramente está apoyando el coronel Villamarín en Colombia. Pero ¿qué dice aquí, general Domínguez, si usted es tan amable, su última participación? ¿Cómo le ayuda a usted al gobierno, a la institución militar, al país y a la clase periodística? Estamos muy complicados y obviamente buscamos un desenlace que beneficie a la vida de nuestros compañeros. Pero esto está poniéndose tremendamente complicado, ¿o no? ¿Cuál sería la salida? Creo que José Hernández empezó diciendo que es una situación muy compleja. Cuando hay una situación compleja, creo que lo más importante es la unión, la unidad nacional.
Para que exista la unidad nacional necesitamos el liderazgo. El liderazgo de una persona que nos genere confianza para saber que está actuando en el beneficio común. Creo que lo más importante es hoy tener paciencia, lo mínimo indispensable, porque aspiro a que la presencia de los asesores militares, en este caso de mi general Moncayo, sabrá él, estoy convencido de que le pedirá a los responsables de las diferentes áreas una apreciación de la situación. Eso significa para el comandante, esto puedo hacer, esto no puedo hacer, tengo esta debilidad, tengo esta capacidad. Y ahí se articula el poder nacional y se procura el empleo de un poder sistemático, articulado, para enfrentar una amenaza de largo plazo, en donde hay que ir resolviendo uno por uno los problemas. Hoy, el más urgente, salvaguardar la vida de nuestros compatriotas. Pero ese no es el problema, ese es el problema de este momento. Por otro lado, desarrollar todo un proceso de reconocimiento y de llenarnos de información para enterarnos qué hay al frente. La aviación de reconocimiento de la Fuerza Aérea tiene que salir, tiene que hacer todo un barrido inmenso, tiene que dejarnos ver cómo está la frontera al frente, porque frontera en realidad no existe. Son territorios tomados por personas que no tienen ni Dios ni ley. Creo que la unidad nacional, la prudencia y una clara definición de liderazgo, en donde nos demuestre el señor presidente que está dispuesto a desmarcarse de todas aquellas personas que no han generado confianza en la ciudadanía, sería el mejor paso para estar juntos y enfrentar de una manera... Tendría que pedir renuncias de ministros. Una vez que tenga un análisis de la la situación, sabrá encontrar responsabilidades. Y los responsables tendrán que saber enfrentar, como debe enfrentar uno cuando es comandante, es responsable de lo que hace y de lo que deja de hacer. Hoy está de por medio la supervivencia del Estado ecuatoriano, no solo la vida de 3 queridos compatriotas, es nuestro Estado, es la tierra de nuestros nietos, de nuestros hijos, es el Estado el que está en peligro. Consecuentemente, se necesita un liderazgo fuerte, pero absolutamente definido, que cohesione la conciencia nacional. Yo creo que ese sería el único pedido. Gracias, general. Coronel Villamarín, la experiencia colombiana y su gran dominio del tema, y también la parte sentimental. ¿Qué haría usted el momento en que tendría que librar una batalla íntima para saber lo que hay que hacer, profesional, militar y humanamente? Tenga la bondad, coronel, y muchas gracias por haber colaborado con este programa de franca orientación, coronel. Pues muchas gracias por pedir mi humilde punto de vista. Mire, lo que habló el señor general ahora es completamente cierto. Ante todo está el Estado ecuatoriano por encima de cualquier consideración. Es el Estado ecuatoriano el que está en riesgo en su credibilidad, en su institucionalidad y su estructura. Lo segundo es que yo sí les recomiendo a los señores generales que tienen acceso al alto mando que se acerquen allá al alto mando militar y les planteen otras opciones en la negociación. Y por ejemplo, allá en Quito está en este momento el general Freddy Padilla de León. Él fue el que dirigió muchas operaciones de esas espectaculares contra la guerrilla en Colombia, y él les puede dar luces. Está el embajador de Israel, consulten al embajador de Israel que él les da otras luces. Porque es que a estos terroristas no los pueden dejar salir con la suya, porque se les van a adelantar. Como usted me pregunta que sentimentalmente qué lo haría, yo pondría primero mi bandera patria ante cualquier consideración, buscando siempre salvaguardar la vida de mis ciudadanos, pero primero la bandera nacional. Y ustedes tienen su bandera ecuatoriana, que es muy hermosa y muy grande, y no se puede ceder ante el terrorismo. La nuestra es de ustedes y la de ustedes es nuestra. Muchas gracias, señor coronel. Hasta una próxima oportunidad. Termina este programa el exhorto de un periodista que convive con nosotros esta historia y convive esta realidad política militar que hoy nos mantiene en suspenso. José Hernández de los Cuatro Pelagatos. Gracias, Gonzalo. Yo creo que este es un momento complejo, difícil, pero me parece que para
poderlo encarar, hay que mirar la realidad. Y yo creo que en el país nos hemos contado muchos cuentos y hemos pateado este balón hacia adelante muchas veces. En los años anteriores, Gonzalo, se sabía de la situación del norte, Claro. se sabía de la situación de Manabí, y esto no se ha dicho, no. Gonzalo, llevamos años sabiendo que hay fiscales en Manabí y en Esmeraldas que no pueden hacer su trabajo. Llevamos años sabiendo que no se puede, que hay jueces que por no poder hacer su trabajo ya pidieron que haya jueces sin rostro. Lo llevamos años, pero esto no se le ha dicho al país. Esto no se le ha dicho al país. Y seguimos pensando, Gonzalo, que hay un país totalmente tranquilo y que hay unos elementos que de vez en cuando aterrizan acá y le hacen daño al país. Y me parece que no es así. En Esmeraldas, Gonzalo, en San Lorenzo, en Mataje, hace 9 años, Gonzalo, ya dijimos, porque nos lo contó la población, Gonzalo, que había ciudadanos que estaban ya trabajando con los delincuentes. Hace 9 años, Gonzalo, que su mejor ejército de inteligencia era la propia población. Y los militares, Gonzalo, en ese momento, hace 9 años, nos dijeron que esta población no distinguía, Gonzalo, entre lo que era el delito y lo que no lo era, por la situación de pobreza en muchos de los casos. Trabajaba para el narcotráfico. Entonces, Gonzalo, me parece que un elemento clave en este momento es que el gobierno de alguna manera le diga la realidad al país. Es dolorosa, es cruel, es difícil, pero hay que decirle la verdad al país, Gonzalo, para no volvernos a montar en una rueda que es de ficción, en lo cual pensamos que ahorita el problema es que hay unos elementos que vinieron de afuera y que hay tres ciudadanos que están en peligro. Entonces, solucionado ese problema, se solucionó el problema. No es así, no es así, Gonzalo. Este es un problema que está enraizado ya en el país, que tiene estructuras también ecuatorianas, también mexicanas, también colombianas, etcétera, pero también ecuatorianas. Entonces, Gonzalo, yo creo que si pudiéramos poner las cosas, que el gobierno le diga la realidad al país, ya sería un gran punto para avanzar. Y me parece que eso no está ocurriendo, Gonzalo. Ernesto. No está ocurriendo. Sí, yo concuerdo, la solución tiene que ser integral. Hay que atacar en todos los frentes de acción de la seguridad nacional. Y concuerdo en que el primer paso tiene que haber transparencia, tenemos que tener muy clara la situación que se está viviendo y claro, tenemos un factor en contra, lamentablemente nuestra Secretaría Nacional de Inteligencia no lo ha hecho, porque con una información confiable usted puede tomar las mejores decisiones. La inteligencia sirve para tomar una decisión difícil, compleja, pero con el mayor grado de certidumbre posible. Y eso lamentablemente se ha perdido. Pero vemos, después de este panorama difícil, Pero déjeme yo veo recordarle a la con audiencia. positivismo que estamos reaccionando, aunque sea un poco tarde. Vemos que desde la presidencia están tomando acciones. Yo veo que la Comisión de Soberanía también ha anunciado tomar acciones. Las Fuerzas Armadas están tomando también las medidas que correspondan en lo que se relaciona a su equipamiento, a su capacidad. Veamos también esto con una actitud positiva, porque en este caso la población ecuatoriana también debe tener signos alentadores de sus autoridades. En mi modesto análisis yo veo que se están tomando medidas, lamentablemente un poco tarde, pero se las están tomando. Gracias a todos. Ya mismo, auditoría a la deuda. En cuestión de 1 hora y piquito estarán entregando esta auditoría el señor Contralor General del Estado a la cabeza y los respetables veedores que fueron nombrados anteriormente. Este también es un tema de gran expectativa. Porque estamos buscando la verdad. Muchas gracias a Colombia a través del señor Coronel Villamarín. Muchas gracias. Ya volvemos.